socialistas asturianos y el candidato socialista en esa comunidad para las elecciones de mayo. Señor Fernández, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Zapatero eligió Asturias para el primer acto de respaldo a los candidatos el pasado domingo. No estuvo después en Extremadura. ¿Por qué cree que optó por Asturias? Pues no lo sé, pero allí siempre hemos deseado que vaya, él ha ido siempre con toda la naturalidad, muchas veces es el secretario general, presidente del gobierno, y nosotros estamos encantados con que optara por Asturias, ¿no? Hay un acto que estuvo muy bien, que, en fin, se calentaron motores y se cargaron las pilas de la gente, de los militantes, de los simpatizantes, de cara a esta carrera de obstáculos que tenemos hasta el día 22 de mayo. ¿Quizá porque se pueden percibir ahí mayores dificultades para el Partido Socialista? Pues no lo sé, no lo creo, no lo sé. Yo creo que, vamos, estoy seguro que irá a otros sitios, ¿no? Por alguno tenía que empezar, lo ha hecho en Asturias, estamos agradecidos y, bueno, nosotros estamos encantados con que haya ido, ¿no? ¿Cuánto les preocupa a los socialistas asturianos Francisco Álvarez Cascos? Pues a mí no me preocupa mucho. Yo creo que está más preocupada la derecha, la otra derecha asturiana que nosotros, ¿no? Porque ahora en Asturias ya no hay una derecha, ahora hay dos. Y no hay dos porque sean distintas, sino porque tienen distintas ambiciones personales y distintos intereses particulares, ¿no? Pero esto, en todo caso, es la segunda parte de unos acontecimientos que vivimos hace 13 años, que fue un espectáculo con una crisis institucional que provocaron los mismos personajes que ahora pues, están en posiciones distintas, ¿no? Pero escuchando ese mitin del domingo, del que hablábamos al principio, dedicaron buena parte de su tiempo a Francisco Álvarez Cascos. No hablaron de la candidata del PP, de Isabel Pérez Espinosa, pero sí de Francisco Álvarez Cascos para decir, bueno, que era caudillo y cacique. Da la impresión de que si un político centra su objetivo en un mitin en un contrario, es que en cierta medida el peligro para ellos puede estar ahí. No, hablamos del conjunto de las derechas en Asturias. También hablamos de la candidata, hablamos del PP, hablamos del alcalde de Oviedo, que es el que tiene el poder fáctico ahora en lo que queda del Partido Popular en Asturias. Sí, es verdad que también hablamos de Cascos por el hecho de que él se presenta ahora con cara de primera comunión, en fin, con un carácter casi transversal y a los partidos y envuelto en la bandera de Asturias, pero hombre, su historia y sus palabras y sus hechos acreditan que es una persona de la derecha profunda, de la derecha redentora de España de toda la vida, y queremos ubicarlo donde le corresponde. ¿Tienen ustedes algunas encuestas sobre el efecto de Álvarez Cascos? No, la verdad es que no las tenemos todavía. En fin, ha salido alguna con muestras muy pequeñas, que yo creo que menos, o que intentaban menos saber la opinión que había en ese momento en Asturias que crear opinión respecto al fenómeno que se produce con la irrupción de esta persona, de este ciudadano, en la política asturiana. Sí que se percibe en algunos estudios cierto desencanto en la sociedad asturiana, desencanto con el Partido Socialista, que lleva gobernando muchos años, y desencanto también con el Partido Popular. Quizás esa tercera vía puede ser Francisco Álvarez Cascos, como contrapartida o como alternativa frente al desencanto de los dos partidos principales. Bueno, yo creo que el desencanto, en todo caso, es una consecuencia de una crisis que estamos viviendo no en Asturias, sino en el conjunto de España y no solo en España, ¿no? Y eso, bueno, pues la ciudadanía es verdad que le produce pues una cierta desafección hacia la política cuando ve que sus problemas más cotidianos y más inmediatos y el empleo fundamentalmente pues no se corresponde con la realidad de los hechos. Pero yo no creo que genere ninguna expectativa de novedad, novedad política sí, pero de incorporar un discurso nuevo, una persona que lleva pues, tantos años en política y que, insisto, pertenece pues a la derecha más antigua y, en fin, que irrumpe además en Asturias con un partido con sus propias siglas, ¿no? Es una cosa curiosa. Me parece que es con el único patrimonio de esas siglas, de sus apellidos, como si Asturias fuera una camisa hecha a la medida de quien puede bordar en ella sus iniciales, pues hace un planteamiento envuelto en la bandera que es de todos, después de haber estado fuera de la política, en sus negocios, y con un discurso de regeneración que desde luego nosotros no le podemos permitir a una persona que tiene esta historia, ¿no?
Hoy hemos conocido alguna novedad en el llamado caso Renedo. La Audiencia Provincial esta mañana ha decretado libertad bajo fianza de 100.000 euros para el exconsejero de Educación. En cambio, para las otras dos imputadas, para María Jesús Otero y para Marta Renedo, no, siguen permaneciendo en la cárcel. Quería pedirle primero una valoración de esta decisión, luego seguimos. Mire, yo en las decisiones de los jueces, en este caso, no las voy a valorar nunca. En su momento, cuando surgió este asunto, dejé muy claro cuál era la posición de la Federación Socialista Asturiana, que es el respeto, por supuesto, a la presunción de inocencia que está en la Constitución, que debían ser los propios imputados quienes deberían de defenderse. No me corresponde a mí defender el honor de nadie, sino defender, en este caso, a los socialistas asturianos. Y, por tanto, lo que hicimos fue al único de los imputados, que era militante del Partido Socialista, suspenderle de esa militancia en tanto se resuelven los hechos. Esta es nuestra posición de absoluto respeto, porque cuando vemos que la gente mira hacia nosotros con preocupación por unos hechos de esta naturaleza, queremos que tenga también la respuesta adecuada, que no puede ser otra más que la que le estoy comentando. ¿Teme que, tirando del hilo, haya más implicados socialistas o que, como se suele decir habitualmente, se tire de la manta en este asunto? No, no lo temo, pero no lo temo tampoco que en ese primer momento también dejé claro que nosotros estábamos abiertos, y a lo del partido, por supuesto al gobierno, pero en este caso del partido, a toda la cooperación que fuera necesaria, en fin, a que se nos pregunte y a colaborar en todo para aclarar este asunto definitivamente. Pero le aseguro que aquí las responsabilidades, por una parte el caso Renedo, que yo creo que tiene una connotación exclusivamente administrativa, es decir, un funcionario, una corrupción funcionarial, supuesta corrupción, y luego hay dos altos cargos, uno de ellos, insisto, era militante, que en todo caso, si eso se confirma, que no lo sé, ojalá no, pues tendría una connotación puramente personal, pero desde luego no hay ninguna responsabilidad política, una responsabilidad colectiva que yo asumiría en el caso de que asimismo que eso ocurriera, ¿no? Y por tanto no he podido ser más claro ni más respetuoso en este caso con la actuación de la justicia. Pero ni siquiera temen que les pase algún tipo de factura en las elecciones. Yo lo que quiero es enviarle a la ciudadanía ese mensaje, ¿no? De que aquí hay una organización que responde ante estos asuntos de manera rápida, fulminante, dejando las cosas claras y asumiendo, en este caso, insisto, de un exconsejero militante nuestro que se queda fuera del partido hasta que la cosa se aclare, ¿no? Usted es amigo de Zapatero. Él sí. Lo dijo el otro día en el mitin, dijo que le ha fallado en una cosa, y es que le ofreció ser ministro y dijo que no. Cuéntenos, ¿cómo fue aquello? No, hay poco que contar. Eso fue en la primera legislatura. Yo entonces tenía mucho trabajo también en Asturias. El partido había que encauzarlo desde su punto de vista orgánico. Yo hacía poco que había sido nombrado secretario general, y entonces efectivamente preferí quedarme. Ya está, yo nunca lo comenté, él lo ha dicho y bueno, ahí lo dejo. ¿Y qué cartera le ofreció, por curiosidad? No, eso es algo que lo diga él en todo caso. ¿Pero le ofreció una concreta entonces? No, hablamos y él quería que efectivamente viniera a Madrid y que fuera ministro. ¿Usted cree que la marca Zapatero vende todavía en España? Porque hay algunos compañeros suyos en algunas comunidades que casi prefieren que el presidente no se acerque mucho a hacer campaña electoral. No creo que eso sea así. Y además le digo... Bueno, ellos lo han dicho públicamente. Pues no sé, porque mire, yo soy miembro del Comité Federal, soy miembro del Consejo Territorial, en fin, en esos foros nunca he escuchado a nadie cuestionarle esas cosas al presidente del Gobierno y al secretario general, a Zapatero, ¿no? Por tanto, desde esa óptica, bueno, pues no puedo entender que eso sea real. En todo este debate que se ha abierto sobre la sucesión, sobre si el presidente volverá a ser o no candidato, un debate que se ha reabierto además en estas últimas horas, porque unas palabras de la ministra de Defensa, de Carme Chacón, se interpretaron como que ella se postulaba para esa carrera. ¿Usted cree que Zapatero tiene que ser el candidato? No, yo creo que Zapatero debe de decidir si quiere ser o no candidato, y debe hacerlo pues, cuando considere oportuno en el marco de los plazos que establecen los estatutos del partido. Y por tanto hay que respetar esa decisión que tiene que tomar el presidente del Gobierno
y que lo haga pues, en el momento que considere oportuno, insisto, dentro de esos plazos que se establecen en la organización. ¿Pero cree que todo este debate, que parece imparable, por mucho que el propio presidente diga que no se hable, siempre vuelve a surgir y vuelve a surgir con una asiduidad prácticamente semanal? ¿No sería mejor que lo despejara cuanto antes la incógnita? ¿Estas dudas no perjudican al PSOE? Yo sinceramente creo que no. Mire, ahora lo que tenemos son unas elecciones autonómicas y municipales. Y yo creo que después de 30 años de Estado de las autonomías, la gente ya discrimina muy bien y sabe que está votando. Y sabe que ahora pues, está votando pues, para sus ayuntamientos o para los presidentes de sus comunidades autónomas. Y por tanto, yo creo que somos nosotros los candidatos quienes debemos de asumir la responsabilidad en el caso de que ganemos, ya que tenemos la representación personal y simbólica de la organización en cada territorio, y asimismo en el caso de que perdamos, y eso es lo que voy a hacer yo. ¿Qué le parecería como candidato en el caso de que no fuera Zapatero Rubalcaba, Alfredo Pérez Rubalcaba? No, mira, yo es que no quiero especular sobre eso. Cuando el presidente despeje cuál es su opinión, entonces será el momento de pronunciarnos. Sí que le voy a preguntar por una propuesta que ha hecho el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Él abiertamente se ha pronunciado a favor de que haya únicamente 2 mandatos. ¿Usted cree que eso debería establecerse de alguna manera por ley, que eso sería bueno? Pues no veo por qué. Hay algunos países que lo tienen, otros no. Aquí Aznar lo hizo. Y yo no entiendo por qué deben de ser 2 mandatos. Parece que eso pues, depende de cada caso concreto, ¿no? No estoy de acuerdo. Muy bien, pues Javier Fernández, gracias por haber estado aquí en la tarde. Muchas gracias. Gracias. Bueno, son las 6:30. Vamos a repasar de nuevo las noticias del día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevo discurso de Muammar el Gaddafi, en esta ocasión exclusivamente con sonido, sin imagen.